Bueno, mi nombre es Rafael Felices Huarte. He sido durante 30 y tantos años el responsable de los encofrados y cimbras en una organización de una multinacional alemana llamada PERI, y estoy aquí para relatar mis experiencias en esta vida profesional, y que sirva, en fin, un poco de muestra para el futuro, compañeros presentes y compañeros futuros que tengamos. Mi relación con el encofrado, las cimbras y este mundo, yo lo podría calificar de intenso y apasionante. Yo desde mis principios termino mis estudios profesionales en la Escuela de Caminos de Madrid en el año, en la época de los 70. Ahí mi relación con el encofrado fue leve, porque la formación en la ingeniería es leve. Luego paso un año en ingeniería de proyectos como diseñador y calculista, en el cual ya intervengo ya un poco más, y mi preocupación fue aumentando sobre el tema. No era consciente de la importancia que tenía este tema, pero ya en los próximos 6, 7, 8 años de mi actividad profesional sí que fue importante y definitorio mi concepto sobre lo que es los encofrados y las cimbras. Esto lo puedo narrar yo, que fui responsable de construcción de una importante empresa de construcción española, primero en Alicante y luego en Andalucía. Mi experiencia en Alicante fue muy interesante, porque creo que fue la primera vez que utilizamos los encofrados de bañeras o casetones recuperables en España. Esta tecnología, obedecía a un cambio de un cambio de forjado unidireccional a un forjado reticular. Segunda parte que tuve en esa relación, allí mismo yo era responsable de los canales del Teivilla, de la construcción de los canales del Teivilla, de los cuales había una gran parte en túnel. Tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente con el ingeniero Jacinto Martín Palanca, experto en encofrados especiales, en el diseño y en la fabricación de unos carros de encofrado de 12 metros de longitud, metálicos, con accionamientos hidráulicos y transportación motorizada. Tercer punto, que creo que fue el más definitorio: me traslado a Andalucía. Tenemos un proyecto de la ejecución de más de 80 viaductos para un plan de supresión de paso a nivel. Yo era responsable de los planes de los proyectos que tenía esta empresa con Renfe, y me di cuenta de que el sector no obedecía, no respondía a mis expectativas, no cumplía lo que yo quería hacer, no cumplía ni en tiempos, ni en plazos, ni en eficiencia, ni en seguridad. Esto me obligó a tener que intervenir directamente con unos empresarios que se llamaban Encofrados Bagán, que eran de Castellón, directamente en el diseño y en la fabricación de los encofrados para las zapatas, pilas y dinteles de este tema. Esto vi yo en aquel momento las carencias que tenía el sector. El sector de las cimbras del encofrado no tenía, los productos no eran tecnológicamente avanzados, eran poco amigables, poco ergonómicos, muchas herramientas, muchos elementos perdidos. La ingeniería era escasísima y la asistencia técnica inexistente. Esto debía cambiar, debía cambiar. Justamente en esos momentos yo recibo una propuesta de la multinacional PERI para mi incorporación como director técnico en la organización aquí en España, lo cual acepto de inmediato. Cumplía dos expectativas mías, que eran: una era la apasionante, por eso te digo apasionante, la apasionante creación de una empresa, porque partíamos prácticamente de cero. Era una empresa que empezaba a facturar 3-4 millones de pesetas de la época, hablamos de los años 80, y acabamos facturando 130 millones de euros en los años 2007-2008, en los cuales mi recorrido fue desde director técnico a director general. Y la otra expectativa era mi percepción que mencioné antes de los encofrados. Esto había que modificarlo, lo cual era una oportunidad para poner en desarrollo las ideas para resolver los problemas de la carencia de encofrados. Como anécdota, creo yo, entré para 5 años, digo, aquí estaré 5 o 6 años, pero realmente me quedé 35 o casi 40 años en el tema. Yo creo que en los últimos 30 años el sector de los encofrados y las cimbras se ha profesionalizado profundamente y ha modernizado sus estructuras de manera sustancial. Hoy día tenemos una industria altamente competitiva y con una tecnología avanzada. Hoy día, hace 30 años, estamos hablando que tenemos que pensar que las empresas de encofrados y cimbras eran empresas pequeñas de producción, eran empresas industriales, prácticamente familiares. No daban respuesta a las exigencias del sector. Cuando empieza el desarrollo de la construcción en España, desde los 80 hasta la primera década del 2000,
tenemos un volumen vertiginoso de construcción. Entonces se produce casi un terremoto organizacional dentro del sector. Y el sector de la construcción exige de nosotros tecnología, eficiencia, seguridad y servicios. Fundamentalmente servicios. ¿Qué ocurrió? Se diseñaron productos de una tecnología que hubo unos avances importantes en aquella época. Estamos hablando de los encofados de marco, las cimbras ligeras, los aluminios, etcétera. Nuevos materiales estaban ahí. Segunda parte importante que podemos mencionar sería la implementación de los parques de alquiler. Eso era requerimiento necesario para poder llegar a todas las obras. Todas las obras no tienen capacidad financiera para adquirir los encofrados. Entonces, el servicio de alquiler, de los cuales nosotros fuimos pioneros, en mi caso personalmente, fue fundamental. Esto que pasaba, que requería unas organizaciones mucho más complejas. Requería unas organizaciones de control de materiales en tu almacén, requeriría sistemas de mantenimiento, de limpieza, reparación, etcétera, en tu almacén, sistemas de control de calidad en tu almacén, grandes espacios, varios almacenes en el territorio, etcétera. Creábamos una complejidad importante, tanto en términos de facturación también. Fundamental, las inversiones. El esfuerzo que ha hecho el sector ha sido, yo creo que titánico, porque las inversiones que necesitaban, que deberían, en este caso, hasta ese momento las hacían las empresas constructoras, las hicimos nosotros. Y dábamos respuesta a todas las obras, a todos los proyectos que se hicieron durante ese periodo, en todos los puntos de España. Y esto se hizo gracias a la implementación de delegaciones, de almacenes y fundamentalmente a las inversiones de material de alquiler. Conclusión de esto, es decir, el desarrollo, se han creado empresas, es un sector altamente, creo que cualificado, muy profesionalizado, maneja empresas complejas, muy complejas, y con una tecnología creo que muy desarrollada y una organización tanto de ingeniería y de asistencia técnica suficiente y adecuada para las exigencias que no han sido pequeñas del sector de la construcción. Tengo que mencionar, yo soy uno de los fundadores de la asociación de AFECI, creo que me siento muy honrado de haberlo sido. Realmente AFECI empieza en el año 1998, la fundación de la asociación AFECI. Antes ya habíamos, desde el año 94-95, teníamos una organización dentro del mundo de Confemetal y bueno, esto fue así. ¿Qué es AFECI? Yo creo que teníamos un sentimiento, una inquietud como sector ante la avalancha de evoluciones y revoluciones empresariales que se habían producido, de que había que hablarnos de una manera más adecuada. AFECI yo lo entiendo que es un punto de encuentro de las empresas del sector, del sector del encofrado como una asociación cualquiera, en los cuales dan palancas para resolver nuestros problemas o lo que nosotros podemos entender, inquietudes, problemas, reflexiones en este sector, cosa que este sector ha tenido movimientos muy importantes, crecimientos de casi 2 dígitos durante bastantes años, y eso producía una cantidad de inquietudes importante. Yo, como esto, creo que de ahí partieron iniciativas interesantes desde el punto de vista de la dignidad empresarial, de nuestra dignidad empresarial. Yo creo que se revalorizó mucho la labor y la presencia y la consideración por parte de nuestros clientes de nuestro sector. Creo que ante determinados problemas que teníamos, pues organizacionales, formas de pago, etcétera, se dieron respuestas, y creo que ha sido un foro interesante que debe permanecer evidentemente e indiscutiblemente en el futuro. Yo, como prueba de ello, creo que últimamente ya desde el punto de vista de seguridad, cálculo, etcétera, la publicación de la guía informativa sobre encofados y cimbras creo que es una muestra importante de la labor que ha hecho AFECI, y que no tenemos que decir sino todo en gran positivo sobre la publicación o la edición de la norma UNE 180-201 sobre la utilización de los encofados, cimbras, cálculos, etcétera, que tenemos que mencionar que ha sido la primera norma que se publica en Europa, y con la cooperación de todos los agentes intervinientes dentro del sector de la construcción. Hablamos de empresas constructoras, organismos oficiales, empresas del sector, etcétera. Creo que ha sido positivo y no tengo nada más que decir que debe seguir y debe tener protagonismo en el futuro como hasta ahora. Partamos de la base que en los próximos, hemos hablado hace 30 años, ahora voy a hablar de los próximos 30 años.
Partamos de la base que los puestos de trabajo, el 80% de los puestos de trabajo de los próximos 30 años, yo creo que no están definidos. No sabemos qué va a pasar. Yo tengo convencimiento de que va a haber movimientos y cambios tecnológicos importantes y van a afectar a la construcción también. Bueno, punto uno, obviamente, la digitalización. Eso está presente, está viniendo, ha llegado, ya está aquí, se queda y va a ser muy importante. Desde el punto de vista de la gestión de la empresa, las nuevas generaciones, todas las herramientas, los ERPs, las herramientas de planificación de recursos, los CRMs, herramientas de gestión de clientes, redes sociales, cloud computing, llamemos el blockchain, la ciberseguridad, todo esto relacionado con la gestión de la empresa, hay que saberlo, hay que estar y hay que tenerlo en la mano. Desde el punto de vista de la tecnología puramente dicha, sabemos el BIM, el Business Integrated Modeling. Tenemos que ser capaces de incorporar y de adscribir al BIM de manera fácil y económica todos nuestros proyectos, soluciones y productos. ¿Qué veo más en el sector de la construcción? ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿Qué hemos vivido? El problema de la mano de obra. Cuando no es porque se le paga demasiado, es porque no es eficiente, porque no es eficaz o porque no sabe. El futuro, entiendo, que tiene que ir a sistemas y tecnologías con una gran eliminación de la mano de obra especializada. Porque la mano de obra especial no es elástica. Tú no puedes formar gente en 2 años, 3 años, suficiente gente para manejar los encofrados. Esto creo que va a ser así. Estamos hablando de industrialización. En cuanto a los productos, yo creo que las tecnologías, hay muchas tecnologías que se tienen que incorporar al producto, como puedan ser los medidores de presión, los medidores de temperatura, la vibración, todas aquellas actividades relacionadas con la puesta en obra del hormigón tienen que incorporarse en el producto. Evidentemente el producto tiene que ser mucho más tecnológicamente más avanzado, los sistemas más fáciles, etc. Desde el punto de vista, llamemos, de responsabilidad corporativa, tenemos que hablar de la huella de carbono. Los productos que diseñemos, las tecnologías que diseñemos, tienen que ser asumibles ecológicamente. Es decir, los materiales que se incorporen tienen que ser asumibles ecológicamente. El CO, el anhídrido carbónico, o sea, la huella del carbono tiene que ser mínima. Tienen que ser duraderos, que no sean fácilmente mantenibles y evidentemente reciclables. Otra vertiente, otro factor que podríamos decir, yo creo que aquí en todo esto que estamos hablando, todo esto pasa por un concepto que se llama industrialización. Nuestra competencia, ahí, la que puede ser, es la prefabricación. La prefabricación evidentemente tiene una huella de carbono muy mala, porque tiene mucho transporte, tiene movimientos difíciles y muy caros. Nosotros tenemos que entender la industrialización, tanto desde el punto de vista del proyecto originario de la obra, como nuestro proyecto de encofrado, como nuestro proyecto de cimbras y como nuestras soluciones. Tiene que ir hacia la industrialización máxima, que es por donde creo que tiene que ir. Por tanto, tiene que ser gente, las profesiones de futuro estarán relacionadas con estos puntos que acabo de mencionar, y esto es lo que se deberá de tener en cuenta la gente que quiera estar en las estructuras o en el área de la construcción de estructuras de hormigón. Bueno, ha sido para mí estos 30 y tantos años, casi 40 años que llevo dentro del sector, ha sido apasionante, como he dicho, ha sido muy intenso. Si os ha sido de utilidad lo que os he dicho, gracias a FECI por darme la oportunidad de manifestar mi opinión, y me pongo a vuestra disposición, Rafael Felices Ugarte, para cualquier cosa que tanto a FECI desee o los videntes de esta presentación quieran. Muchas gracias.